Atacar al emperador Napoleón III en persona por Henry Rochefort. Fragmento del libro Las aventuras de mi vida. He observado que el público e incluso el selecto público que lee el periódico El Fígaro se alegraba cada día más de verme escribir artículos anticlericales y casi socialistas en un periódico conservador y apolítico. En esos artículos yo comparaba a los personajes de la nobleza francesa con vendedores de castañas asadas. Lo hacía en tales términos que yo demostraba que los vendedores de castañas asadas eran los que gozaban de mi estima. Así pues decidí seguir por este camino a pesar de los terrores que mantenían a mi editor jefe en ascuas cuando expiró nuestro contrato de 12 meses. A pesar del peligro que corría por mi culpa, Hippolyte de Villemessant quería conservar mis servicios. Hippolyte de Villemessant era un empresario que publicaba el periódico El Fígaro. Yo habría renovado el contrato con gusto en las condiciones anteriores, es decir, a cambio de 500 francos mensuales. Yo nunca esperé que mi pago aumentara. Pero cuando me hicieron otra oferta inmejorable yo perdí la cabeza al instante. Polidore Millaud era el padre de Albert Millaud. Albert Millaud era un periodista quien durante mucho tiempo divirtió a los lectores de las páginas del periódico El Fígaro con numerosos artículos divertidos. Polidore Millaud acababa de fundar otro periódico no político llamado Soleil. Polidore Millaud se enteró de que yo pronto sería liberado de mi contrato con el periódico Fígaro y consiguió que mi viejo amigo Eugène Chavette me propusiera las siguientes condiciones inauditas: un salario de 1.500 francos mensuales, más una prima de 3.000 francos que se me entregaría al firmar el contrato incluso antes de que yo hubiera escrito una sola línea para el periódico. Eugène Chavette era autor de los libros El Rey de los Yernos, El Juicio de Pictompin y otras extravagancias extraordinarias. Estas ofertas monetarias han sido mejoradas con frecuencia desde entonces. En aquel entonces esas ofertas no tenían precedentes y mi situación no me permitía rechazarlas. El dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, hizo una mueca y fingió que habría tratado conmigo con las mismas condiciones. Pero como no me correspondía hacer tal proposición y como él no lo había hecho, se vio obligado a consentir la separación. Aún así, Hippolyte de Villemessant me dijo: «Entiendo que no se haya resistido a semejante oferta. Pero aquí tiene un público que lo aprecia y que crece cada día. Trabajando con Polidore Millaud no tendrá esto. Además, Soleil es un mal título y el periódico no responde a ninguna necesidad». Tenía razón. Aunque yo escribía mis artículos en el periódico Soleil con la misma conciencia que lo hacía para El Fígaro, los artículos no llegaban a las casas de mis lectores y mis palabras violentas no le quitaban el sueño a nadie. En el periódico Soleil iniciamos con una circulación moderada a la que ya no estaba acostumbrado. Mi vanidad naciente se vio obligada a retraerse. Afortunadamente terminé mi campaña con un golpe que podría haber sido mi Waterloo, pero resultó ser mi Austerlitz. Un editor me pidió permiso para imprimir mis crónicas del Soleil en un libro. Yo solo debía agregar un prefacio tan sensacional como deseara sin tener ninguna queja que temer ni censura que consultar. La perspectiva me llenó de entusiasmo. Apenas aparecía un indicio de toda la indignación que yo tenía en los artículos que publicaba en el periódico El Soleil. Toda mi indignación encontraría la oportunidad de inundar este prefacio. El prefacio estaba destinado a ser el principal atractivo del libro. Yo me exponía a una pena mínima de 2 años de prisión. Por un golpe de suerte que yo llamaría providencial, si alguien me explicara en qué consiste la providencia, escapé de la boca del león en la que me había lanzado como si me deleitara el peligro. Mi libro se titulaba La Gran Bohemia. Esto ya era bastante indigno de respeto. En un prefacio incendiario expliqué las razones de la elección del título. Apenas se había realizado el llamado depósito legal del libro cuando todo se puso patas arriba. El ministro de Justicia fue informado de la publicación de mi libro. Y el ministro de Justicia decidió inmediatamente iniciar un proceso judicial en mi contra. Sin embargo, según la ley, el impresor y el editor tendrían que ser incluidos en el proceso legal. Las autoridades se percataron entonces de que la obra había sido impresa por Paul Dupont. Paul Dupont tenía una importante posición económica que le había asegurado un puesto en el poder legislativo donde ocupaba una posición preponderante. Si el ministro de Justicia me sentaba en el banquillo de los acusados significaba ponerlo a Paul Dupont a mi lado.
Más aún si el ministro de Justicia me condenaba a mí y al mismo tiempo absolvía a Paul Dupont, se habría aumentado el escándalo. Tras largas consultas entre el ministro de Justicia y los funcionarios judiciales del imperio, el gobierno decidió cerrar los ojos temiendo que el público abriera demasiado los suyos. Me informaron semioficialmente de que me arrestarían. Probablemente se trataba de un plan para inducirme a cruzar la frontera, de inducirme a huir del país, y así resolver el asunto para el gobierno. Decidí quedarme en casa a la espera de los acontecimientos. Y no me arrestaron. A pesar de los esfuerzos de la banda de Charles de Morny por convertir a la ciudad de París en una ciudad de placer, París se convirtió más que nunca en un foco de descontento, protestas violentas e incluso conspiraciones. En París se organizó una especie de policía republicana junto a la policía imperial. Los miembros de la policía republicana vigilaban de cerca al emperador Napoleón III. Los miembros de la policía republicana conocían las horas en que el emperador Napoleón III salía del palacio. Los miembros de la policía republicana vigilaban los paseos vespertinos y a menudo las escapadas nocturnas del emperador Napoleón III. El emperador Napoleón III era de temperamento aventurero y hay que decirlo valiente. El emperador Napoleón III a veces iba después de medianoche a la residencia de Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione. Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione era una encantadora italiana cuyo curioso retrato al pastel del pintor francés Sébastien Charles Giraud se expuso en el año 1859. Gracias a la vigilancia clandestina ejercida sobre el Palacio de las Tullerías se descubrió que el emperador Napoleón III a veces visitaba a Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione por la noche. La principal molestia que soportan los monarcas es no poder recibir a sus favoritos en casa. Estas excursiones nocturnas del emperador Napoleón III sin escolta incitaron a un grupo de jóvenes a secuestrar al emperador. Uno de ellos me explicó después todos los detalles del plan y me dio pruebas de su existencia. El asunto habría sido aún más sensacional, pues de haber tenido éxito el héroe de diciembre habría desaparecido y nadie habría imaginado jamás que habría sido de él. El plan, aunque a primera vista parezca fantástico e incluso bufonesco, estaba extraordinariamente bien organizado. Los conspiradores compraron una vieja carreta utilizada para vaciar fosas sépticas con todo el equipo necesario. Los conspiradores se disfrazaron de limpiadores de alcantarillas y esperaron a pocos metros de la casa cercana a los Campos Elíseos ocupada por Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione. Los conspiradores esperaron a que el amante imperial entrara o saliera del lugar. Cuando el emperador Napoleón III descendiera de su carruaje o volviera a montar su caballo, lo iban a agarrar para arrojarlo al receptáculo abierto. Los conspiradores planeaban escapar con el emperador Napoleón III prisionero para luego fusilarlo y tirar el cadáver como basura en el depósito de aguas residuales de la Villette. Este trágico final burlesco habría recordado al del emperador romano Heliogábalo, quien fue asesinado por los guardias pretorianos en las letrinas de su propio palacio. El emperador Napoleón III logró salvarse por una de esas casualidades con las que hay que contar incluso cuando todo está previsto. El emperador Napoleón III llevó su amor por las mujeres a la erotomanía. Pero el emperador Napoleón III repentinamente sintió antipatía por su italiana y la reemplazó con 24 horas de preaviso por la esposa de uno de sus primos ilegítimos. Aun así, durante 3 noches consecutivas los conspiradores permanecieron 2 horas seguidas casi en la puerta de la casa de la encantadora Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione. La policía no sospechó nada más allá de los preparativos para una de esas operaciones sanitarias que serán indispensables hasta que se establezca en Francia el sistema de alcantarillado público como ha existido en Inglaterra durante muchos años. El rumor, diría yo, el olor de esta conspiración se extendió vagamente por París. Incluso se decía que la propia Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione estaba al tanto del secreto. Se decía que en el ardor de su patriotismo Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione había puesto sus ojos como cebo para la trampa tendida al enemigo que ocupaba la capital de Italia con una guarnición francesa. Esta suposición, que habría convertido a Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione en una Judith que pagaba su deshonra con la muerte de Holofernes, era completamente errónea. En realidad Virginia Oldoin y la condesa de Castiglione ignoró todo el asunto. El emperador Napoleón III era para ella un opresor del que no exigía nada más que ser oprimida.
Sin embargo, paralelamente a estos intentos de conspiración privados se estaba gestando una especie de conspiración general. Primero fue delatada por discursos en cervecerías y después por la agitación extrema en épocas electorales. De repente el silencio obligatorio que Ernest Picard describió en el cuerpo legislativo como una calma espantosa fue roto por un toque de trompeta sonado sin previo aviso por un profesor desconocido. Auguste Rogeard, al finalizar sus estudios en la escuela normal, se negó a jurar lealtad al emperador Napoleón III. En mi opinión, los republicanos más puros no habrían tenido ningún escrúpulo al hacerlo, pues no se les habría obligado a respetar sus juramentos con mayor fidelidad que Luis Bonaparte. Auguste Rogeard publicó un artículo titulado Las palabras de Labieno en el periódico La Rive Gauche. Gracias al artículo de Auguste Rogeard, el segundo número del periódico La Rive Gauche fue confiscado por el gobierno del emperador Napoleón III. Esa situación no desanimó a Auguste Rogeard. Auguste Rogeard publicó posteriormente un panfleto que se vendió como la pólvora. Los artículos de Auguste Rogeard son casi desconocidos para la generación actual, pero en el momento de su publicación despertaron todas las conciencias. El artículo titulado Las palabras de Labieno de Auguste Rogeard eran en realidad una excusa para hacer un estudio sobre la tiranía. Labieno, cabe mencionar, fue un popular orador romano que protestó incesantemente contra la usurpación del emperador Augusto. Labieno escribió una biografía del emperador Augusto llena de epigramas. Labieno mantuvo su manuscrito oculto, pero fue descubierto y quemado por la policía imperial. Labieno se suicidó para no sobrevivir a la destrucción de su obra. Auguste Rogeard volcó toda la indignación que bullía en su propio pecho y en el nuestro en boca del tribuno romano Labieno. El panfleto de Auguste Rogeard estaba escrito con un estilo elevado, con una gravedad que lo hacía más intenso y efectivo. Auguste Rogeard añadió una admirable descripción de la libertad tal como la entendía Augusto. Auguste Rogeard utilizó hábilmente su erudición y logró describir el gobierno napoleónico sin distorsionar los ejemplos que tomó prestados de la antigüedad. Auguste Rogeard escribió de manera contundente señalando: nos aseguran que la crítica gozará de libertad. Nos dicen que la tiranía dará 8 días de descanso a la literatura. La tiranía solo podría dar una falsa libertad. Una libertad decembrina, es decir, una libertad de carnaval. No quiero aprovecharme de ello. Auguste Rogeard juzgó hábilmente al emperador Napoleón III. Auguste Rogeard continuó con la sutil crítica al emperador Napoleón III aludiendo al emperador Augusto: los estercios, el dinero, llovieron sobre los plebeyos. El príncipe multiplicó las distribuciones. Uno pensaría que esto no le costó nada. El príncipe distribuyó y distribuyó dinero. Era tan bueno que incluso dio dinero a niños menores de 11 años, lo cual era contrario a la ley. Es una gran cosa violar la ley cuando uno está por encima de ella. Los placeres del príncipe eran sencillos. Si no fuera porque quizás con demasiada frecuencia cedía el legítimo lugar de su esposa Livia a alguna de sus amantes como Drusila, Tértula, Terencia, Rufila, Silvia Titicenia o a otras. El príncipe tenía el mal gusto cuando abundaba el hambre de festejar con demasiada alegría disfrazado de un dios con 11 compañeros deificados como él. El príncipe amaba demasiado los muebles finos y los hermosos jarrones corintios. Y a veces el príncipe mataba al dueño de un jarrón para quedarse con el jarrón. El príncipe también era un jugador. El príncipe siempre se sintió algo inclinado al vicio de su tío. El príncipe en su vejez, al haberse vuelto sus gustos más delicados, ya no admitía a otras que no fueran vírgenes al honor de su intimidad. El cuidado de guiar a estas vírgenes hacia él le fue confiado por él a su propia esposa Livia, quien, dicho sea de paso, cumplió la tarea con gran celo. Si no fuera por esto y por varias pequeñas características que no vale la pena mencionar, el escritor romano Suetonio declaró que en lo que a todo lo demás concernía su vida estaba bien ordenada y fuera de todo reproche. Auguste Rogeard personificó admirablemente en su héroe Labieno la oposición que comenzó a rugir en su jaula. Auguste Rogeard escribió: en aquellos tiempos vivía Labieno. ¿Conoces a Labieno? Era un hombre extraño de temperamento singular, imagínatelo. Se obstinó en ser ciudadano en una ciudad donde solo quedaban súbditos. Era imposible quitarle esa idea de la cabeza.
Si el despotismo no hubiera rimado siempre con idiotismo, el emperador Napoleón III habría fingido no reconocerse en este retrato de Augusto escrito por Auguste Rogeard. Pero la naturaleza del emperador Napoleón III era incapaz de tal despliegue de tacto. Me costó mucho conseguir una copia del artículo de Auguste Rogeard. El panfleto fue confiscado y destruido por los guardias pretorianos del Palacio de las Tullerías. El panfleto de Auguste Rogeard tuvo el mismo destino que la obra del propio Labieno. La brutal censura contra Auguste Rogeard solo sirvió para publicitar su trabajo. Todos lo copiaron. Una copia del texto se multiplicó por 40. Admito sin vergüenza o con vergüenza como se quiera que sentí una amarga envidia de este panfleto vengador. Comparé a mi pesar las alusiones transparentes pero relativamente discretas que yo me permitía hacer en mis artículos. La explosión de este obús en medio de la mesa del banquete imperial me persiguió durante mucho tiempo. Seguramente desarrolló en mi cerebro fácilmente inflamable el confuso plan de publicar el periódico Lantern. El periódico Lantern fue la causa de mi reputación lo mismo que de mis desgracias, si uno tiene derecho a considerar como desgracia la alegría frecuentemente profunda de sufrir por lo que uno cree que es la verdad y lo que su conciencia ordena como correcto. Yo solo vi una vez en mi vida a Auguste Rogeard. Auguste Rogeard fue perseguido como una fiera por la policía que se le cruzó en el camino. Auguste Rogeard escapó y se fue al extranjero a dar clases. Auguste Rogeard vivió con sencillez y modestia sin jactarse jamás de haber asestado este primer y terrible golpe al imperio. Auguste Rogeard representaba al inflexible Labieno durante el Imperio Romano. Posteriormente Auguste Rogeard fue nuevamente exiliado tras la Comuna de París por los mismos jueces militares que como oficiales habían gritado «¡Viva el emperador!». Con tanta fuerza y «¡Viva la República!». Con tanta timidez. Auguste Rogeard se retiró a Hungría y se encargó de la instrucción de los hijos de una familia allí. El gran talento de Auguste Rogeard era leal, sencillo y recto. Auguste Rogeard dejó un magnífico ejemplo de evanescencia voluntaria que pocos políticos han imitado. ¿Auguste Rogeard vive aún? No lo sé. Cuanto más olvidado está Auguste Rogeard, más útil me ha parecido recordarlo. Francia le debe al menos un lugar en su memoria. Quizás le deba también un monumento. El año que me había comprometido con el periódico de Polidore Millaud estaba a punto de terminar. Antes que empezar otro año yo estaba dispuesto a volver a cualquier precio a trabajar para el periódico El Fígaro, donde tenía la certeza de encontrar público que me leyera. Hippolyte de Villemessant me esperaba con ansias para que yo dejara el periódico Soleil y reabrió sus puertas con una oferta de 2.000 francos mensuales. Acepté con mucho gusto la oferta, ya que yo habría vuelto al Fígaro por un pago de 500 francos al mes. De ser una publicación quincenal y luego semanal, el periódico Fígaro se convirtió en un diario conservando su carácter exclusivamente literario. Sin embargo, yo no podía evitar escribir sobre la política y corría el peligro constante de ser procesado por la policía o de tener que buscar refugio en la frontera. No hizo falta mucho para disgustar al Ministerio del Interior. Difícilmente se creerá que Hippolyte de Villemessant fuera llamado a rendir cuentas y amenazado con la supresión de su periódico, simplemente porque yo había escrito este párrafo. María Teresa de Saboya, la princesa de Lamballe, tenía la detestable costumbre de salir con la cabeza en la punta de una pica. Hippolyte de Villemessant tenía un ingenio muy vivo y respondió que las imágenes le parecían de dudoso gusto, pero que el emperador no tenía motivos para quejarse, porque si el rey Luis X y VI y la reina María Antonieta hubieran conservado el trono en lugar de subir al cadalso, el entonces gobernante de Francia se llamaría Enrique V y no Napoleón III. Esta vez la referencia a María Teresa de Saboya, la princesa de Lamballe, fue perdonada. Pero a propósito de un globo aerostático llamado el Águila, fabricado por Eugene Goddard y que nunca pudo elevarse, me metí en problemas otra vez por causa de esta frase. El Águila tiene sin duda muchas dificultades para volar de campanario en campanario hasta las torres de Notre Dame. Esta broma sobre una expresión célebre atribuida al jefe de la dinastía provocó un nuevo estallido de ira administrativa. Las autoridades le dijeron a Hippolyte de Villemessant que si no acababa conmigo acabarían con él. Por sugerencia de Hippolyte de Villemessant me fui al extranjero durante 15 días hasta que la situación se calmara un poco. A mi regreso a París yo era tan republicano e impenitente como cuando me fui. Hippolyte de Villemessant estaba considerando seriamente solicitar autorización para transformar su periódico en un órgano político. De ser concedida, tendría derecho a 2 advertencias antes de la supresión total, lo que significaba la muerte de todos modos, aunque constituía un pequeño indulto.
Fue otro de mis artículos el que inspiró esta determinación. En su histeria de mezquindad y su epilepsia de estupidez, la censura prohibió la representación de todo el repertorio del escritor francés Victor Hugo. Fueron prohibidas las obras de teatro del escritor francés Victor Hugo tituladas El rey se divierte, Lucrecia Borgia, Ángelo el tirano de Padua y los burgraves. Se acusaba a esas obras de teatro de afectar a la majestuosidad del trono imperial. Esas obras de teatro habían sido escritas y representadas mucho antes de la restauración del imperio. En el año 1853 el escritor francés Victor Hugo publicó un libro de poemas titulado Los castigos. El resultado fue que toda la obra del escritor francés Victor Hugo fue prohibida en el imperio. Los escritores franceses Adolphe Choler y Paul Siraudin en un vodevil titulado El amante de la burguesía introdujeron el siguiente verso alejandrino. Soy una lombriz de tierra enamorada de una estrella. El verso fue suprimido de la obra de teatro porque a su vez fue tomado de la obra de teatro Ruy Blas escrita por el escritor francés Victor Hugo. Y como todo lo que había escrito por el escritor francés Victor Hugo estaba prohibido. Pues el verso fue prohibido también en la obra de teatro escrita por Adolphe Choler y Paul Siraudin. Imaginen nuestra situación desde un punto de vista literario. En esta etapa el director de un teatro de la ciudad de Burdeos anunció y representó la obra de teatro titulada Ruy Blas escrita por el escritor francés Victor Hugo. El director del teatro contaba con la autorización del prefecto. La obra de teatro era en beneficio de los damnificados por las inundaciones locales. El éxito de la obra fue enorme y se recaudó una suma magnífica. Pero era fácil ver las graves consecuencias del malentendido. La obra de teatro titulada Ruy Blas escrita por Victor Hugo se representó sin ningún problema en la ciudad de Burdeos. Mientras que en la ciudad de París no se permitía ni siquiera citar una sola línea. Me apresuré a señalar a los lectores del periódico El Fígaro la grotesca incoherencia de este ejercicio de poder arbitrario. La obra de Victor Hugo era autorizada en la ciudad de Burdeos mientras que en París se prohibía. Aparentemente la literatura de Victor Hugo era intolerable en París pero era inofensiva en provincias. Yo pregunté con tono serio y cómico cómo el director del teatro de Burdeos podía tener tan poco respeto por las personas víctimas de la inundación. El director del teatro de Burdeos ahora repartía a las personas víctimas de la inundación los ingresos de lo que evidentemente era una obra inmoral y corruptora. Las obras de Victor Hugo habían sido prohibidas en la propia ciudad de París que tenía fama de ser el centro de la corrupción. Añadí en mi artículo, si Victor Hugo es un escritor tan perverso y pervertidor que sus obras no pueden conservarse en el repertorio, ¿por qué representan sus obras para beneficio de las personas afectadas por la inundación? Y a las obras de Victor Hugo las consideran lo suficientemente inofensivas como para representarlas en ayuda de las personas afectadas por la inundación, ¿por qué no permiten que se represente para beneficio de los parisinos que no han sufrido ninguna inundación? En realidad hubo un malentendido por parte del censor de la ciudad de Burdeos. Creo que el prefecto de la ciudad de Burdeos fue reprendido y destituido por no haber acatado el edicto ministerial que prohibía todas las obras de Victor Hugo en el imperio. Sin embargo, quizás el error del prefecto de Burdeos habría pasado desapercibido de no ser por mi agresivo artículo que llamaba la atención sobre él. El dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, nuevamente fue amenazado por la publicación de mi artículo. Pero Hippolyte de Villemessant declaró que estaba harto de una tolerancia tan intolerante, y que tenía la intención de depositar una garantía de 30.000 francos a cambio de la cual su periódico tendría el privilegio de mencionar los debates del cuerpo legislativo y de comentar los actos del gobierno sujeto a ciertas condiciones estrictamente definidas. Esta es la historia de cómo el periódico El Fígaro comenzó a tratar temas políticos. Aunque yo era el único periodista que escribía sobre temas políticos en el periódico, que ahora se encontraba ligeramente protegido contra mi imprudencia. El Fígaro. Mi artículo sobre la presentación de la obra titulada Ruy Blas escrita por Victor Hugo sin duda tuvo como resultado la autorización otorgada al teatro francés para producir la obra de teatro titulada Hernani escrita por Victor Hugo. Fue un gran éxito la presentación de la obra de teatro titulada Hernani escrita por Victor Hugo. Cada línea fue escuchada. El foso y las tribunas superiores del teatro estaban llenos de júbilo. Los gritos de ¡Viva Victor Hugo! Se intercambiaban de un lado a otro del teatro. Funcionarios del imperio acudieron a la presentación de la obra de teatro titulada Hernani escrita por Victor Hugo. Los funcionarios del imperio estaban seguros de la obra de teatro sería un fracaso, pero al final quedaron consternados.
Como era imposible negar los aplausos provocados por la magnificencia de los versos de Víctor Hugo, y la grandeza de los pasajes declamatorios, la banda que gobernaba desde el Palacio de las Tullerías recurrió a la estúpida y repetida observación refiriéndose a Víctor Hugo. Qué lástima que un hombre de tanto talento se ocupe de la política. Aunque esta profunda observación no estaba dirigida a mí, no pude evitar replicar cuando la oí. Yo afirmé, parece que solo los idiotas tienen derecho a ocuparse de la política. Eso no es un buen reflejo del jefe del Estado. El dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, se rió de mi observación. El superintendente de las Bellas Artes del Imperio respondió: no es lo mismo. Yo le respondí al superintendente de las Bellas Artes del Imperio: espero que no sea así. La brillantez de la representación de la obra de teatro titulada Hernani, escrita por Víctor Hugo, disipó cualquier deseo de la administración de levantar la prohibición vigente respecto a las demás obras del poeta. Por una iniquidad quizás sin precedentes, todas las obras que se presentaban en el teatro italiano con música de Gaetano Donizetti o Giuseppe Verdi bajo los títulos de Lucrecia Borgia, Rigoletto y Hernani le habían sido robadas a Víctor Hugo. A pesar de las legítimas protestas de Víctor Hugo, las obras de teatro se representaron en Italia sin su autorización y sin pagarle derechos de autor. Y a estos mismos dramas se les negó ahora una representación en los escenarios de Francia, escenarios para los que Víctor Hugo había escrito sus obras. Más aún, las obras no podían representarse en el idioma en que Víctor Hugo las había escrito. El escritor francés Víctor Hugo presentó una demanda contra los bandidos que saquearon sus manuscritos. Huelga decir que perdió la batalla. Los jueces se vieron obligados a declarar que el robo a un enemigo del emperador Napoleón III constituía un acto leal y meritorio. Fue a raíz de esta acción contra libretistas y músicos que Víctor Hugo se contagió de su profundo horror a la música. Cuando casi vivía yo con él en la Plaza de las Barricadas durante mi exilio en la ciudad de Bruselas en los años 1868 y 1869, noté que Víctor Hugo se estremecía al oírme tararear alguna de las arias de Giuseppe Verdi. Víctor Hugo utilizó el lenguaje más violento contra Giuseppe Verdi a pesar de su habitual dominio de sí mismo. Cuando yo quería divertirme poniendo de mal humor a Víctor Hugo, me bastaba comentar de pasada: todo el mundo sabe que copiaste palabra por palabra la obra de Rigoletto escrita por Giuseppe Verdi para escribir tu obra El Rey se divierte. En realidad, Giuseppe Verdi escribió la obra de Rigoletto a partir de la obra El Rey se divierte de Víctor Hugo. Logré persuadir al dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, de que dado que había depositado una suma de dinero como simple garantía, debía al menos buscar algún tipo de beneficio. Por eso incrementé la dosis de crítica política en cada artículo sucesivo, yendo directamente a los hombres que formaban la guardia personal del emperador Napoleón III, hasta que pude lanzar un ataque directo contra la figura central. A veces el artículo señalaba al ministro de Estado Eugène Rouher, otras al senador Víctor de Persigny y finalmente al propio emperador Napoleón III. Haití había logrado su independencia de Francia en el año 1804. Faustin Soulouque era un militar en el ejército haitiano. En el año 1847 Faustin Soulouque fue nombrado presidente. 2 años después Faustin Soulouque se proclamó emperador y gobernó el país con mano de hierro durante 12 años. Faustin Soulouque fue derrocado en el año 1859 y murió en el año 1867. Cuando Faustin Soulouque murió, yo lo comparé con el emperador Napoleón III. Con el pretexto de escribir una biografía del difunto Faustin Soulouque, terminé mi paralelo en líneas que el gobierno no se atrevió a resaltar, enviándonos una primera advertencia. Esto solo habría aumentado el parecido con el retrato. La transparencia de las alusiones, que hoy nadie comentaría y, de hecho, nadie se tomaría la molestia de escribir, trastocó todas las ideas admitidas y permitidas sobre el respeto debido a la personalidad de emperador Napoleón III. Se llamó de nuevo al dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, para que explicara este artículo. En el artículo no solo el emperador Napoleón III, sino también los ministros, la nobleza, el ejército y su uniforme eran objeto de burla pública. El prefecto de policía le preguntó al dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, cuándo yo iba a poner fin a todos estos abusos. Hippolyte de Villemessant afirmó haber respondido: creo que Henry Rochefort solo se detendrá cuando la policía lo encarcele. El prefecto de policía respondió: lo pensaremos. El comienzo del periódico La Linterna. Afortunadamente estábamos en el año 1867 y la Exposición Universal de París estaba en su apogeo. Varios meses antes el emperador Napoleón III había escrito su famosa carta del 19 de enero.
En esa carta el emperador Napoleón III anunciaba la inminencia de ciertas concesiones liberales. El emperador Napoleón III ansiaba en ese preciso momento no complacer a los soberanos que lo visitaban con el espectáculo de la opresión demasiado visible de todo un pueblo. Yo sentía que las nubes se cernían sobre mí, y esperaba constantemente ser picoteado brutalmente por el ave imperial. Mi sistema de polémica empezó a encontrar imitadores. En ese tiempo, para fundar un periódico que tratara temas políticos era indispensable la autorización del gobierno y un depósito de garantía de 30.000 francos. Pero el joven Partido Republicano descubrió una ingeniosa forma de lanzar petardos al gobierno. Petardos cuya explosión las todopoderosas autoridades no pudieron evitar. En ese momento Raúl Rigault, Théophile Ferré y Charles Longuet eran las figuras principales del Partido Republicano. Raúl Rigault acudió inocentemente al Ministerio del Interior para registrar 3 periódicos. Los nombres de los periódicos eran La Naturaleza, La Ciencia para Todos y El Geógrafo. Esos periódicos tenían toda la apariencia de ser publicaciones esencialmente inofensivas y completamente apolíticas. Pero apenas se había depositado en el Ministerio del Interior el ejemplar reglamentario de uno de estos panfletos antidinásticos cuando los agentes del gobierno fueron enviados a los kioscos para incautar el ejemplar. Pero generalmente era demasiado tarde. La policía esperó entonces la aparición del segundo número para proceder a la incautación, pero por supuesto nunca se publicó ese segundo número del periódico. Tan solo un día o 2 después otra publicación aparentemente no menos científica estaba a la venta exponiendo sentimientos antidinásticos similares en el transcurso de lo que aparentemente era un tratado de historia natural. Pero mientras los soberanos eran tratados con tanta impertinencia, los magistrados que los defendían eran tratados con la misma severidad. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux era célebre en las crónicas judiciales por su brutalidad, cinismo y mala educación. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux fue blanco de los revolucionarios quienes le hicieron pagar con creces la iniquidad de sus sentencias. Anteriormente el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux perteneció a la policía ordinaria. En el momento del golpe de Estado el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux participó en la detención de varios diputados y atrajo la atención de sus superiores por la premura con la que abrazó la causa del violador de la ley contra la ley violada. Así Jean-Louis Marie de Lesbaux logró ser nombrado juez de instrucción de la Sexta Cámara y se le confió la instrucción de todos los casos de carácter político. El político republicano Raúl Rigault era vigilado por la policía. Invertía la situación espiándolos y conocía los nombres, el aspecto personal y el domicilio de todos los empleados de la prefectura. Raúl Rigault siguió la pista del juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux era un borracho empedernido, y casi nunca ocupaba su lugar en el tribunal salvo entre 2 borracheras. Raúl Rigault descubrió que el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux iba todas las noches a tomar una digestiva a un pequeño café donde a veces se quedaba jugando a las cartas hasta la medianoche. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux también tenía fama de acosar a las mujeres. Armado con todos estos detalles, Raúl Rigault fue al café una noche en compañía de una chica del barrio latino. Raúl Rigault hizo sentarse a la chica como por casualidad junto al juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. Tras unos momentos Raúl Rigault dejó sola a la chica. La chica comenzó a hacerle ojitos al voluptuoso juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux a las 11 de la noche se ofreció a acompañar a la chica a su casa. La chica aceptó. Esto formaba parte del plan de Raúl Rigault. Pero tan pronto como la pareja salió del café, Raúl Rigault corrió hacia la muchacha, la agarró del brazo y gritó: ¿Qué? Tú, mi hermana. ¿Dejaste que un viejo como ese te cortejara? Espera un momento y verás lo que haremos por él. Ayudado por 3 de sus amigos, Raúl Rigault se lanzó contra el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux recibió una paliza abominable y quedó tan maltratado que al día siguiente ocupó su asiento con la nariz destrozada y ambos ojos morados. Raúl Rigault encontraba un placer malicioso en pasar la tarde en el tribunal. Raúl Rigault estaba seguro de que si el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux lo reconocía no se atrevería a quejarse por temor a las incómodas complicaciones que seguirían a cualquier publicidad del asunto mancharan su buena fama. Un año o 15 meses después pude apreciar personalmente las maniobras judiciales del juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. 2 detectives enrolados me acusaron en las páginas de un panfleto repugnante, primero de usar un nombre falso. Después los detectives me acusaron de hacerme pasar por francés cuando en realidad ellos decían que yo era de Estados Unidos de América.
Los detectives me acusaron también de haber sido condenado varias veces por fraude. Tuve la debilidad de darle 2 bofetadas al impresor de este disparate en lugar de simplemente encogerme de hombros. Esto fue una estupidez de mi parte para favorecer al gobierno. El gobierno no sabía entonces cómo suprimir la publicación del periódico La Linterna que yo publicaba entonces. Cuando yo golpeé al editor, el gobierno se deleitó al conseguir un pretexto para suprimir a su autor, para suprimirme a mí. El impresor al que yo había golpeado me citó al juzgado de policía y naturalmente el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux fue el elegido para ocuparse del asunto. Contrariamente a lo que yo creía saber del juez Jean-Louis Marie de Lesbaux, él me trató con urbanidad e incluso amabilidad. Clement Laurier era mi abogado. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux leyó la difamación de la que yo había sido víctima y pareció sumarse al coro de desaprobación del público indignado. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux me dijo con marcada cortesía: explique su caso con total libertad. El tribunal comprende perfectamente su exasperación al ver estas abominables acusaciones en los escaparates de las librerías. Le escucho. Yo declaré con la más absoluta franqueza que había leído estas ignominiosas acusaciones al regresar de unas vacaciones en el campo. 2 de mis amigos me acompañaron a la imprenta donde esperaba encontrarme con los 2 autores del panfleto en mi contra. Como los autores del panfleto no estaban, me vi obligado a contentarme con azotar al impresor. El impresor había aceptado toda la responsabilidad de estos inmundos ataques en mi contra. Luego descubrí que los ataques en mi contra habían sido editados en la mismísima prefectura de policía. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux escuchó mi relato con una atención que parecía indicar buenos augurios. Mi abogado Clement Laurier intercedió con gran calidez y habilidad. Todos los presentes, incluido el impresor esposado, esperaban mi absolución. En ese momento el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux, aún con aire cortés, dictó su sentencia condenándome a 4 meses de prisión por agresión con emboscada. Fue entonces cuando comprendí la comedia que el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux y el Ministerio del Interior habían organizado. Lo que más me molestó fue la humillación de haber mostrado tanta ingenuidad. El impresor del panfleto en mi contra me aseguró que intentó 2 veces retirar su acusación en mi contra, pero que las autoridades lo obligaron a seguir adelante con la denuncia. Al impresor del panfleto lo volví a encontrar en Ginebra tras mi huida de Francia. No me arrepentí de la paliza que Raúl Rigault le había propinado al juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux sin duda tenía en su conciencia la vileza que cometió contra mí. De hecho, el 4 de septiembre de 1870, al anunciarse los nombres de los miembros del Gobierno de Defensa Nacional, el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux, presa de una agitación extraordinaria, preguntó a su ayudante de cámara: ¿está el nombre del señor Henry Rochefort en la lista? El ayudante de cámara respondió: sí. Henry Rochefort es uno de los miembros del Gobierno de Defensa Nacional. Ante la noticia, el juez Jean-Louis Marie de Lesbaux fue inmediatamente a su habitación, sacó un revólver cargado de un cajón y se voló los sesos. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux sin duda imaginó que mi primer acto de gobierno sería vengar la vergonzosa iniquidad y el descuido del que había sido yo culpable, para mi perjuicio. El juez Jean-Louis Marie de Lesbaux consideró que su cabeza ya estaba bajo el cuchillo de la guillotina. Mis lectores me creerán fácilmente cuando afirmo que el histórico 4 de septiembre mis pensamientos estaban a 100 leguas del juez Jean-Louis Marie de Lesbaux. Yo tenía otras imágenes en mi mente, y no la del criminal juez Jean-Louis Marie de Lesbaux esbozando su más amable sonrisa para condenarme a 4 meses de prisión. Pero estamos en el año 1867 cuando Raúl Rigault interponía niñas en el camino del juez Jean-Louis Marie de Lesbaux, y el juez se maltrataba el rostro por sus insinuaciones inmorales. La ciudad de París estaba entonces abarrotada de extranjeros de la realeza que habían aprovechado la excusa de la Exposición Universal para venir a divertirse en cenas privadas y en las galerías de la ópera. Una gran actriz fue bautizada como el Pasaje de los Príncipes. La actriz proyectaba su nota optimista sobre todos los puntos oscuros del horizonte. Cualquier profeta que hubiera predicho el inminente colapso de este régimen de militarismo y prostitución habría sido tratado como un visionario y sujeto a alucinaciones. Marchábamos a ciegas hacia la aurora de una libertad en la que apenas nos atrevíamos a esperar. Pero avanzábamos de todos modos confiando vagamente en el trozo de piel de naranja en el que incluso un Hércules a veces resbala. Tan pronto como los reyes regresaron a sus respectivos estados, la vigilancia de la que yo era el principal objeto se volvió cada vez más estricta.
Yo publiqué un artículo donde describía cómo un conejo amaestrado fue colocado a pocos metros del emperador Napoleón III durante una partida de caza imperial. El conejo amaestrado fingió caer muerto al ser alcanzado por un disparo. Pero luego el conejo apareció vivo 5 minutos después para repetir la misma acción. Este artículo no solo llenó la copa a rebosar, sino que provocó la tormenta. El jefe de la policía Joseph-Marie Pietri ordenó al dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, que se presentara de nuevo en la oficina de la prefectura. Allí le señalaron lo insultante que era para la majestad del trono alegar que los 350 conejos que se habían cazado durante la partida de caza del emperador Napoleón III eran el mismo conejo, que se había contentado con fingir estar muerto y había desaparecido tras bambalinas para reaparecer como los supernumerarios de un espectáculo militar. En resumen, las autoridades estaban hartas de mí. El jefe de la policía Joseph-Marie Pietri exigió mi exclusión del periódico El Figaro o de lo contrario procedería a impedir la publicación del periódico. Los ingeniosos argumentos del dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, fueron en vano contra esta resolución premeditada e irrevocable. Lo único que el dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, pudo obtener del jefe de la policía Joseph-Marie Pietri fue que el gobierno me toleraría si yo mismo acudía al prefecto de policía y le daba mi palabra de honor de que en el futuro me dedicaría genuinamente a temas artísticos. Más aún, escribir sobre pintura. Yo no permitiría que la sospecha política apareciera en mis artículos. Yo le respondía a el dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant. De acuerdo. Dile al jefe de la policía Joseph-Marie Pietri que acepto con la condición de que me nombre secretario del comisario de policía de mi distrito. Este fue el final de las negociaciones. Me despedí de los lectores del periódico El Figaro en una crónica que comenzaba con estas palabras. Desterrado de la República y con prohibición de llevar el nombre de Pietro por no haber querido llevar el nombre de Piete. Esta ruptura forzada de mi vínculo con el periódico El Figaro causó más conmoción de la que jamás hubiera imaginado. La noche de mi sensacional expulsión asistí a un estreno en el Vaudeville y le conté al escritor Pierre Véron la preocupación que sentía por mi situación económica. Era inevitable que fuera muy precaria. Ningún periódico se atrevería a albergar a un periodista expulsado. Pierre Véron me sugirió lo siguiente. Ya que no te dejan vivir con otros, ¿por qué no te buscas un lugar? Crea un periódico y sé el único editor. Podrás luchar entonces bajo tu propio riesgo sin temor a arrastrar a nadie contigo en el naufragio. Inmediatamente recordé el éxito de Auguste Rogiard con su artículo titulado Las palabras del Labieno. Decidí entonces publicar un panfleto periódico que aparecería todos los sábados con reportajes sobre las cabezas del gobierno. Me decidí de inmediato. La elección del título se convirtió en mi única preocupación. Al día siguiente le comuniqué mi idea, o mejor dicho la idea de Pierre Véron, al dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant. Hippolyte de Villemessant, con el olfato de un viejo periodista, aprobó mi idea con entusiasmo. Incluso Hippolyte de Villemessant se ofreció a financiar la publicación del periódico, y prometió facilitarme una veintena de títulos para elegir esa misma tarde. En la lista venía el título, La Linterna. El título de La Linterna me impactó al instante y me decidí por él sin dudarlo. Aún así sentía cierta ansiedad por aceptar la oferta de Hippolyte de Villemessant de apoyarme económicamente, ya que el gobierno siempre ejercía cierta influencia sobre él al amenazar con suprimir la publicación del periódico El Figaro. Más aún, Hippolyte de Villemessant podría verse tentado a inducirme a moderar mis ataques. Por lo tanto, solo recibí las propuestas de Hippolyte de Villemessant con condiciones y estaba dispuesto a rechazarlas si se presentaban otras que se adaptaran mejor a mis proyectos. En ese momento mi amigo Paul Siraudin se abalanzó sobre mí como un chorro de agua y me rogó que no hiciera nada hasta volver a verlo. Mi amigo Paul Siraudin era escritor, dramaturgo y fabricante de dulces. Mi amigo Paul Siraudin se había enterado de mi nueva empresa en los periódicos. Mi amigo Paul Siraudin me dijo que él conocía al hombre que yo necesitaba. Mi amigo Paul Siraudin que me dijo que ese hombre me daría plena libertad, que depositaría la garantía y no buscaría ninguna participación en las ganancias que el negocio pudiera generar. La propuesta era demasiado buena como para no ocultar algo que convenía examinar detenidamente. Estábamos paseando por los bulevares charlando cuando Paul Siraudin, que bajo su aspecto rechoncho ocultaba ingenio y astucia, comentó de repente: «Tengo una cita con Edouard Bocher». Edouard Bocher es el administrador de las propiedades de la familia Orleans. Quiere enseñarme 2 magníficos cuadros adquiridos recientemente por el príncipe Enrique de Orleans.
El príncipe Enrique de Orleans era considerado el heredero legítimo del trono francés. Los cuadros están colgados en su casa antes de ser enviados a Inglaterra. Luego, como si recordara mi gusto por los viejos maestros, Paul Siraudin añadió: Ahora que lo pienso, ¿por qué no vienes conmigo? Te encantará ver estos dos espléndidos lienzos. Ven. Edouard Bocher probablemente no estará, pero su criado nos los enseñará. Lo seguí sin sospechar nada y nos acercamos a la calle de la Ville-l'Évêque, donde según recuerdo vivía entonces Edouard Bocher. Las propiedades que administraba Edouard Bocher eran en ese momento bastante fáciles de administrar, ya que el hijo del emperador Napoleón III se había apropiado de 3/4 partes de ellas. Conviene recordar que los orleanistas estaban tan abiertamente en guerra con el imperio como los republicanos. Los príncipes de la Casa de Orleans estaban en el exilio. Mi posición en la redacción del periódico El Fígaro, que aunque ecléctica era más bien conservadora que otra cosa, dejó a mucha gente con dudas sobre el gobierno que yo preferiría ver en lugar del emperador Napoleón III. Mi presencia en casa del señor Edouard Bocher no contradecía en absoluto mi republicanismo. Sobre todo porque se trataba solo de una visita artística. Yo iba a la casa de Edouard Bocher con Paul Siraudin igual que habría ido a las galerías del Louvre. Terminada la inspección de los cuadros, yo estaba a punto de retirarme cuando el señor Edouard Bocher muy amablemente nos invitó a sentarnos junto al fuego para conversar sobre el abominable gobierno del emperador Napoleón III. También hablamos sobre la especie de decreto de proscripción que habían emitido contra mí, el cual al arrebatarme brutalmente la pluma me quitó el pan de la boca. Para entonces el periódico La Linterna ya había sido registrado ante el Ministerio del Interior. Incluso antes de su aparición, el periódico La Linterna ya excitaba la opinión pública. Pronto el periódico La Linterna se convirtió en el tema de nuestra conversación. Entonces Paul Siraudin confesó abiertamente que el capitalista del que me había hablado no era otro que el príncipe Enrique de Orleans. El príncipe Enrique de Orleans era considerado el heredero legítimo del trono francés. Y con la desconsideración de un vodevillesco, Paul Siraudin analizó en mi presencia el probable coste de la empresa, incluyendo la garantía de 30.000 francos. El señor Edouard Bocher incluso hizo esta observación: Ah, la garantía. Es dinero tirado a la basura. El gobierno nunca lo devolverá. Me mordí los labios temiendo delatar la cordial recepción del fiel amigo de los príncipes caídos con alguna observación escalofriante. La conversación terminó sin que yo expresara mi opinión sobre la propuesta y apenas habíamos llegado a la escalera cuando le dije a Paul Siraudin que no quería saber nada de su participación a ningún precio y que debería habérmelo dicho antes de visitar al señor Edouard Bocher. Esa misma tarde firmé con el dueño del periódico El Fígaro, Hippolyte de Villemessant, y uno de los propietarios del periódico El Fígaro, Alexandre Auguste Dumont. Cada uno aportó 10.000 francos para fundar el periódico La Linterna. Sin embargo, a pesar de la famosa carta del 19 de enero de 1867 en la que el emperador Napoleón III nos prometía un imperio liberal y una prensa libre, el reinado de su beneplácito continuó imperando con toda su intensidad. La autorización preliminar impuesta a aquellos desafortunados que ansiaban fundar un periódico seguía siendo obligatoria. Las advertencias y los comunicados llovían sobre los periódicos tan ininterrumpidamente como al día siguiente de las fusilerías de diciembre. Si teníamos la carta del 19 de enero de 1867, no teníamos nada de su espíritu. Mi solicitud de autorización para publicar un periódico fue rechazada con prepotencia. Pero el emperador Napoleón III comprendió que dado que el público había empezado a interesarse profundamente en mi conflicto con el ministerio, el asunto no podía quedar en suspenso. Auguste Pinard era entonces ministro del Interior. Auguste Pinard envió a un amigo de mi infancia a verme. Apareció una mañana y en nombre del ministro del Interior, Auguste Pinard, me preguntó hasta dónde quería llegar. Yo respondí: hasta donde pueda. Mi amigo de la infancia me dijo: te aseguro que en el ministerio no tienen nada contra ti. El ministro del Interior, Auguste Pinard, me dijo ayer mismo que tú le parecías muy ingenioso. Yo le respondí a mi amigo: eso no prueba que yo sea ingenioso. Porque el ministro del Interior, Auguste Pinard, no parece muy brillante. De todos modos, si por casualidad tengo algo de ingenio, haré todo lo posible por aprovecharlo. Mi amigo de la infancia me preguntó después de cierta vacilación y como presa de una vaga inquietud: pero, ¿por qué quiere usted llamar a su nuevo periódico La Linterna? Supuse que incluso el título de mi periódico los asustaba. Así que entretenido respondí:
Puedes decirles a esos caballeros que la he llamado la linterna porque una linterna puede servir tanto para iluminar el camino de los hombres honestos como para colgar a los malhechores. Cuando posteriormente tuve que preparar la portada de mis artículos, recordé esta respuesta que se dio espontáneamente al enviado ministerial y ordené que se añadiera un cordón al dibujo de la portada. Nadie se equivocó en cuanto a su significado. Este duelo aparentemente desigual con el gobierno terminó provocando tal simpatía a mi favor que las manifestaciones públicas no tardaron en llegar. La noche del reestreno de la obra de teatro titulada King, escrita por Alejandro Dumas en el Odeón, yo entré al teatro justo cuando el héroe lanzaba la imprecación contra los periodistas cuyas plumas tienen un precio. Mientras tomaba asiento, el actor añadió esta corrección. Pero hay otros a quienes ni las seducciones ni las amenazas pueden doblegar, y que prefieren dejar de escribir antes que dejar de decir la verdad. He olvidado la frase exacta, pero lo anterior es lo que se entiende. Al oír estas palabras, toda la juventud del barrio latino dispersa entre el público se levantó y gritó agitando sus pañuelos. Eso es Rochefort. ¡Viva Henry Rochefort! No sabía dónde esconderme. Hasta que cayó el telón del último acto, los vítores de los que fui objeto por primera vez en mi vida me dieron vueltas en la cabeza. Volví a casa y me acosté preocupado y pensativo. Cabe señalar que el periódico La Linterna aún no había aparecido. Ni siquiera sabía ya si realmente publicaría el periódico La Linterna. Comencé a dudar de mi futuro. Pero la antipatía hacia el imperio había crecido hasta tal punto que simplemente atribuirle a un hombre la intención de demolerlo bastaba para hacerlo popular. Todo lo que escribía me traía éxito, y en igual medida lo que no escribía. Yo ya era como el autor del que decían parece que está trabajando en una obra maestra y que vivió durante años de la reputación de una obra que nunca dio a conocer al mundo. Así pues, el terreno estaba admirablemente preparado para mí cuando obtuve vía libre gracias al rechazo rotundo de mi solicitud de autorización para publicar el periódico La Linterna. En el contrato firmado entre los dueños del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, Alexandre Auguste Dumont y yo, se estipulaba que yo sería el jefe de redacción de mi periódico y que mi libertad sería completa, absoluta e ilimitada. Lealmente notifiqué a mis socios capitalistas que había decidido lanzarme directamente a la aventura, que probablemente habría algunos problemas y que aún tenían tiempo para retirar su dinero de un asunto que con toda probabilidad los arruinaría. Los dueños del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant y Alexandre Auguste Dumont, se mantuvieron firmes. La forma de publicación y el precio del panfleto, que debía tener 64 páginas, eran las únicas cuestiones que quedaban por resolver. Yo quería que el precio fuera de 10 centavos de franco. Pero mis amigos se inclinaron por establecer el precio en 40 centavos de franco. Consideré el precio tan exorbitante que me pregunté desesperado dónde encontraría a alguien que pudiera permitirse gastar semejante suma para leer un cuarto de hora de prosa firmada por mí. Escribí mi primer número bajo los auspicios más desfavorables. Estaba obstaculizado por la abrumadora idea de que el público nunca tendría el dinero para pagar 40 céntimos por un periódico. Me sentí completamente desanimado cuando llevé mi copia del periódico a la imprenta de Jean-Baptiste Dubuisson. Al leer las pruebas de impresión me desplomé. El escritor y periodista francés Albert Wolff estaba en la imprenta. Le entregué a Albert Wolff las pruebas de impresión con estas palabras. Lee esto por mí y no dudes en decirme qué piensas. Personalmente el artículo me parece incoherente, sin ingenio y sin conexión entre los párrafos. Es una de mis crónicas un poco más larga que las demás, y no tan bien escrita como de costumbre. Me temo que voy a arruinarlo todo. El escritor y periodista francés Albert Wolff leyó las pruebas de impresión y devolvió el paquete. Albert Wolff me dijo con sinceridad: no digo que sea malo. Pero ciertamente es lo peor que has hecho jamás. Con mi habitual falta de confianza nada me faltó para dar por terminado el asunto. Irrumpí en la habitación del impresor Jean-Baptiste Dubuisson y le dije: acabo de revisar este primer número. Es inferior a todo. Tanto Albert Wolff como yo lo creemos. No cuenta para nada. Veré más adelante si puedo mejorarlo. Comprenda ahora que no voy a publicarlo. Voy a evitar el ridículo que provocará. El periódico La Linterna no puede aparecer mañana por la mañana. El impresor Jean-Baptiste Dubuisson me respondió: pero no debemos echarnos para atrás ahora. Son las 11 de la noche, y todo está preparado para la venta de mañana. Lo ridículo sería no salir en absoluto. Yo le respondí al impresor Jean-Baptiste Dubuisson en un extraordinario estado de agitación: ¿cuántos ejemplares estás imprimiendo? Jean-Baptiste Dubuisson respondió con su invariable indiferencia: 15.000.
Yo grité, 15.000. Es una locura. Tendrás más de 10.000 ejemplares en las devoluciones. Deberías imprimir 4.000 y aún así. Jean-Baptiste Dubuisson respondió, no importa. El público está entusiasmado y estoy seguro de que venderemos los 15.000. Me retiré abrumado por la vergüenza y volví a casa. Regresé como un soldado que regresa sin murmurar, dejando un inútil resto de armadura junto a su cama para quedarse dormido vencedor o vencido. Prohibición del periódico La Linterna. Tras una noche interrumpida por una pesadilla febril me levanté sobre las 10 de la mañana, y me tomé mi tiempo para vestirme pues no me atrevía a salir a descubrir por mí mismo cuán negro había sido el fracaso que presentía como inevitable. Sin embargo, justo antes del mediodía me vi obligado a bajar a almorzar. Por aquel entonces vivía en la calle Montmartre y tenía que atravesar la calle Fauquelet de camino al restaurante. Al llegar a la plaza de la Bolsa de Valores vi a una mujer caer de rodillas y varios panfletos rojos cayeron del fardo que llevaba a la espalda. Me acerqué. Era mi periódico La Linterna. Pronto me encontré entre una multitud que se peleaba por ejemplares del periódico La Linterna pagando medio franco, 1 franco e incluso 2 francos por cada ejemplar. Inmediatamente hice la reflexión. El periódico ha sido confiscado por el gobierno. Y esta gente quiere hacerse con una copia a cualquier precio. Mejor aún. Al menos salvaré mi honor. Esto no me impidió subirme a un taxi y dirigirme a la calle Rue Coqueron para informarme sobre el desenlace del periódico La Linterna. Las escaleras estaban bloqueadas por vendedores de papel que bajaban una serie de grandes fardos de la imprenta. Era difícil subir contracorriente. Me abrí paso hasta el impresor Jean-Baptiste Dubuisson. Jean-Baptiste Dubuisson estaba en mangas de camisa discutiendo con los proveedores del kiosco. Jean-Baptiste Dubuisson me gritó, vaya. Eres un buen profeta. Me impediste imprimir más de 15.000 ejemplares anoche y ahora estoy desbordado de pedidos. Todo el mundo quiere el periódico La Linterna. Y aunque las máquinas llevan funcionando desde las 5 de la mañana no he podido entregar más de 40.000 ejemplares. Yo grité horrorizado, ¿qué? ¿40.000? Jean-Baptiste Dubuisson me respondió, eso no es nada. ¿Sabes cuántos se han pedido? 120.000 ejemplares. Lamentablemente no tenemos más personal para coser el folleto. Rápido. Toma un taxi y visita todos los talleres de encuadernación de París a ver si te pueden ayudar. Tenemos que entregar nuestros 120.000 ejemplares esta noche. No le di tiempo a mi estupefacción para que se formulara en palabras. Salté de nuevo al taxi y conduje por la ciudad de París para conseguir a los encuadernadores. Se imprimieron 125.000 ejemplares del segundo número del periódico La Linterna. Todos en la calle llevaban el periódico La Linterna en la mano o asomando del bolsillo porque enseguida se puso de moda ser reconocido como uno de mis compradores. La portada del periódico era roja y representaba una linterna con el cordón anunciado. La portada no estaba esmaltada y el color se desvaneció un poco. Los dedos de la gente se manchaban con la tinta roja de la portada del periódico. Se volvió apropiado exhibir los dedos manchados de un tono rojizo. Todo contribuye al éxito incluso y a menudo especialmente lo que debería ser perjudicial para un proyecto. Mi profesión de fe política se extendió por la ciudad de París y muchos departamentos de Francia. Me quejé de haber sido incomprendido considerando que siempre había sido profundamente bonapartista. Yo escribí con sorna en el periódico La Linterna, si se me puede permitir elegir a mi propio héroe en la dinastía. Yo como bonapartista prefiero a Napoleón II. Tengo derecho a hacerlo. Entre los legitimistas algunos prefieren al rey Luis XVIII. Otros al rey Luis XVI. Otros por el contrario depositan toda su simpatía en la cabeza del rey Carlos X. En mi mente Napoleón II representa el ideal de un soberano. Nadie negará que Napoleón II ha ocupado el trono porque su sucesor se hace llamar Napoleón III. ¡Qué reinado, amigos míos, qué reinado! Napoleón II gobernó sin cobrar impuestos. Sin guerras inútiles con los estragos que conllevan. Sin esas expediciones lejanas en las que se gastan 600 millones para recuperar 15 francos. Sin listas civiles devoradoras. Sin ministros acumulando 5 o 6 puestos con un salario de 100.000 francos cada uno. Así es la monarquía tal como la entiendo. Oh, sí. Napoleón III, te amo y te admiro sin reservas. ¿Quién se atreverá entonces a afirmar que no soy un bonapartista sincero? Pero qué insondable misterio es la villanía de la naturaleza humana.
Los mismos cortesanos a quienes traté con más severidad me enviaron documentos sobre aquellos de su misma clase a quienes querían que yo atacara. El senador Víctor Persigny era generalmente señalado en estas denuncias que no siempre eran anónimas. Un día me desconcertó bastante esta breve nota que recibí. ¿Quieres exasperar al emperador Napoleón III? Encuentra la manera de decir que la melodía titulada Partiendo hacia Siria no es de Hortensia de Beauharnais sino de Martin Pierre d'Albimare. La melodía de Partiendo hacia Siria se había convertido en el himno del Imperio francés durante el gobierno del emperador Napoleón III. Hortensia de Beauharnais era la hija de Josefina de Beauharnais y Alejandro de Beauharnais. Josefina de Beauharnais posteriormente se casó con Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte adoptó a Hortensia de Beauharnais como su hija. Posteriormente Napoleón Bonaparte le pidió a su hijastra Hortensia de Beauharnais que se casara con su hermano Luis Bonaparte. Napoleón Bonaparte nombró rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte y así fue como su hijastra y cuñada Hortensia de Beauharnais se convirtió en la reina de Holanda. Luis Bonaparte y Hortensia de Beauharnais fueron los padres del emperador Napoleón III. Yo me apresuré a aprovechar la información. Me pareció que provenía de una mujer, de una dama de honor probablemente. Por lo tanto escribí en el siguiente número del periódico La Linterna. Todos los corazones latían cuando la orquesta interpretaba la melodía titulada Partiendo hacia Siria con música de Martin Pierre d'Albimare. El público no vio ninguna malicia en esto. Pero al día siguiente recibí una nota con la misma letra del primer mensaje que recibí que daba cuenta del efecto producido por este simple párrafo. Martin Pierre d'Albimare era un compositor e intérprete de romances. También Martin Pierre d'Albimare era el profesor de arpa de Josefina de Beauharnais y también daba clases a su hija Hortense de Beauharnais. Más aún Martin Pierre d'Albimare fue uno de los amantes de Hortense de Beauharnais. Martin Pierre d'Albimare reconoció los favores que Hortense de Beauharnais le concedió al componer para ella la lúgubre melodía que era suficiente para enviar al diablo bajo tierra. Luego Hortense de Beauharnais se adjudicó la composición de la melodía titulada Partiendo hacia Siria. Pero Hortense de Beauharnais sufría una peculiar monomanía artística. Hortense de Beauharnais hizo muy infeliz al desafortunado Luis Bonaparte. Luis Bonaparte se quejó amargamente de ella en una carta conservada en los archivos de la ciudad de La Haya. Luis Bonaparte escribió: «He tenido la desgracia de casarme con una mesalina». Cuando Hortense de Beauharnais eligió a un hombre de letras como su favorito, se entregó a la literatura. Cuando Hortense de Beauharnais eligió a un hombre de letras como su favorito, se entregó a la escultura. Cuando Hortense de Beauharnais eligió a un pintor como su favorito, se entregó a la pintura. Siendo Martin Pierre d'Albimare músico, la melodía titulada Partiendo hacia Siria fue el fruto de esta unión. Mi corresponsal escribió que el emperador Napoleón III sin duda creía ser el único que poseía el secreto de la alcoba y del piano. El emperador Napoleón III quedó estupefacto al leer el nombre olvidado de Martin Pierre d'Albimare que yo había resucitado tan inesperadamente. La confidencia se completó con los detalles de una escena risible que se dice fue presenciada por varias personas. El emperador Napoleón III tenía el periódico La Linterna en la mano cuando el senador Víctor de Persigny se acercó a él. El emperador Napoleón III estaba furioso, y pedía justicia contra mí y mi insolencia. Entonces el emperador Napoleón III le entregó mi panfleto al senador Víctor de Persigny, y con lágrimas en los ojos le dijo: «Él te insulta. Pero conmigo va más allá. Insulta a mi madre». Aún así, con fingida audacia, el emperador Napoleón III nunca bajaba del tren de Fontainebleau los sábados sin exhibir el último ejemplar de mi panfleto rojo. Mi periódico también le manchaba los dedos de rojo al emperador Napoleón III igual que a cualquier otra persona. El emperador Napoleón III parecía decir: «Estos ataques me afectan tan poco que aunque los leo me desprecio a refutarlos». Encontré una debilidad en el emperador Napoleón III y la aproveché. Enseguida escribí en el periódico La Linterna pidiendo al gobierno que tuviera la amabilidad de proporcionarme una explicación de por qué se hablaba constantemente de la reina Hortensia de Holanda en los círculos oficiales y que el nombre de su marido el rey Luis Bonaparte nunca se mencionaba. Escribí: «Hay algo que escapa a mi comprensión en este tipo de abandono del rey Luis Bonaparte comparado con el culto del que es objeto la reina Hortensia en las altas esferas. El asunto evidentemente exige un comunicado. Sería difícil dejar más claro que el vencedor de diciembre era hijo de un adulterio cometido por la reina Hortensia. Esto de hecho queda suficientemente demostrado por el hecho de que Luis Bonaparte negó la paternidad del emperador Napoleón III.
Por lo tanto, Luis Bonaparte se negó formalmente a reconocerse como el padre de Luis Nerón. Cualquier arma me servía para socavar el respeto con el que pretendían rodear a ese muñeco oficial llamado la persona del soberano. Ah, esa desafortunada persona del soberano. La retorcí y escurrí como una toalla vieja. Escribí lo siguiente, por ejemplo. El Estado ha ordenado al escultor Antoine-Louis Barye que realice una estatua ecuestre del emperador Napoleón III. Todo el mundo sabe que Antoine-Louis Barye es uno de nuestros escultores de animales más célebres. También publiqué esto. Charles Lachaude es un célebre abogado penalista. Charles Lachaude se presenta oficialmente como candidato al Parlamento en sustitución del G. Gilbert de Seguins. La elección es excelente. Nadie ignora que Charles Lachaude es uno de los más admirables defensores de los malhechores. El ministro del Interior Ernest Pinard podría haber intentado frenarme si no hubiera perdido la sangre fría desde el primer momento. Debió saber que este combate despiadado terminaría en juicio y condena. Yo esperaba que se iniciaran procedimientos a diario y casi me asombró no verlos instituidos. Como este resultado era inevitable y como mi audacia aumentaba con cada asunto sucesivo, habría sido una política infinitamente más acertada no haber permitido que mi popularidad se arraigara, ni haber permitido que el periódico La Linterna llegara a todos los confines del país. El gobierno debió haberme estrangulado al principio o haber fingido ignorarme. Esto último no fue tarea fácil, lo admito, teniendo en cuenta el interés que despertó la aparición de mi periódico. Cegado por su incapacidad para detener esta explosión de la opinión pública, que llevaba 17 años atada de pies y manos, el Ministerio del Interior adoptó la vergonzosa táctica de entregarme como víctima a hombres que ni siquiera eran escritores. Se ordenó a agentes de la más baja categoría de la policía que desenterraran mi pasado y sacaran a la luz cualquier cosa que pudiera deshonrarme ante la multitud. La multitud empezaba a considerarme su ídolo. Pero las miserables criaturas que aceptan semejante misión llevan consigo su propio veneno. Es decir, ni siquiera tienen la capacidad de ejercer su sucio oficio. De repente circularon 4 o 5 panfletos por la ciudad de París. Se pasaron de la raya porque pusieron a todos los burladores de mi lado. Los indignados ya se habían puesto de mi lado. Las historias de las que yo era el héroe eran casi fantásticas. Según estos escritores, yo tenía 3 hijos. Eso era cierto. Pero lo que no era tan cierto era que yo los había abandonado. Más aún, los escritores contratados para calumniarme señalaron que la mismísima emperatriz Eugenia de Montijo estaba criado a mis 3 hijos. La emperatriz Eugenia de Montijo desdeñaba los insultos que yo le profería y había adoptado a mis hijos y los hacía criar y educar a sus expensas. Y los panfletistas añadieron victoriosos: así se venga una emperatriz. Estas estupideces me divertían. En el desayuno mis hijos las leían en voz alta con gran alegría. Los dueños del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant y Alexandre Auguste Dumont, no tuvieron que gastar ni medio penique de los 20.000 francos que habían prometido invertir, pues la publicación del periódico La Linterna había pagado con creces desde el primer día. Cuando mi periódico se publicaba los sábados, las ventas de todos los demás mostraron un notable descenso, especialmente las ventas del periódico El Figaro, pues mis antiguos lectores me buscaban en mi nuevo ejemplar. Hippolyte de Villemessant tenía instintos esencialmente comerciales y no podía soportar por mucho tiempo la idea de que uno de sus editores lograra una tirada de entre 125.000 y 130.000 ejemplares, mientras que su propio periódico, en el que había reunido inteligentemente los elementos más sólidos del éxito, nunca había vendido más de 30.000 o 40.000 ejemplares. Los celos que devoraban a Hippolyte de Villemessant y su desconocimiento del estado de la opinión pública le sugirieron una idea que se guardó de comunicarme. Hippolyte de Villemessant decidió crear un competidor para el periódico La Linterna. Hippolyte de Villemessant decidió crear un periódico rival para mí y para él mismo como mi patrocinador. Hippolyte de Villemessant esperaba con la ayuda de esta competencia demoler al periódico La Linterna. Era unir la locura a la improbidad. Un poco de sentido común le habría llevado a Hippolyte de Villemessant fácilmente a comprender que si bien era fácil escribir artículos más ingeniosos que los míos, aún le resultaría difícil encontrar periodistas dispuestos cada sábado a arriesgarse a la cárcel. Desde el momento en que dejaran de correr este peligro, su oposición sería insulsa comparada con la mía. Su situación como propietario y director de un importante periódico al que el gobierno siempre podía avergonzar e incluso reprimir destruyó su libertad de acción, y por lo tanto Hippolyte de Villemessant se embarcó en una lucha cuya desesperanza era evidente. Mi éxito conmovió profundamente a Hippolyte de Villemessant.
Sin decirme una palabra, Hippolyte de Villemessant fundó un nuevo periódico llamado El Diablo tiene 4. En el nuevo periódico participaban destacados cronistas, pero no perjudicó en absoluto a mi periódico La Linterna. Solo después de la publicación del tercer o cuarto número del periódico El Diablo tiene 4 me enteré de la conexión que tenía con Hippolyte de Villemessant. Las acciones de Hippolyte de Villemessant no solo fueron desleales sino también perjudiciales. Me di cuenta de que Hippolyte de Villemessant se llevaba las enormes ganancias del periódico La Linterna y las infinitamente más modestas ganancias del periódico El Diablo tiene 4. Yo le reproché amargamente a Hippolyte de Villemessant este engaño. Comprendí de inmediato por sus respuestas avergonzadas pero rencorosas que Hippolyte de Villemessant no podía perdonar mi éxito ni el perjuicio que había tenido sobre la circulación del periódico El Fígaro. Hippolyte de Villemessant era el hombre que dejó a su madre y a su hermana en tal penuria que ambas se suicidaron a causa de su miseria. Hippolyte de Villemessant se mostró al instante con su odio manifiesto. Reconocí que en el futuro Hippolyte de Villemessant sería un enemigo tanto más implacable cuanto que se había esforzado en vano por aplastarme y también porque yo había sido una fuente de ingresos para él. Pero además de Hippolyte de Villemessant y los periodistas de la lista de fondos secretos tenía como enemigos a casi todos aquellos cuyos periódicos mostraban una circulación menguante en la banda que me perseguía. Incluso los escritores de la oposición me culparon de haber llevado la polémica tan lejos que ellos mismos no se atrevieron a intentar por miedo al fracaso inmediato. Por despecho, envidia o ansiedad por el futuro de sus periódicos ahora de segunda categoría, todos estaban más o menos dispuestos a competir por el gobierno acusándome de haber excedido los límites permisibles. Su principal argumento era este: yo había abusado tanto de la escasa libertad recientemente concedida por la buena voluntad del emperador Napoleón III que acabaría por suprimir la libertad por completo. Yo respondí que en cuanto a libertades los hombres solo tenían las que decidían tomar. Las libertades que se les concedían a los hombres simplemente constituían una forma peculiar de esclavitud. Pero con esa mala fe que podría llamarse profesional, la mayoría de estos semicolegas esperaban no obstante alguna declaración claramente antidinástica y revolucionaria de mi parte que les diera una excusa para pasar al extremo del mango de la escoba en lugar de permanecer en el otro extremo. El periodista francés Edmond Davout me preguntó en un artículo publicado por el periódico Gaulois, ¿qué pasaría si el régimen actual fuera reemplazado por mi ideal político y yo ya no estuviera en condiciones de dar rienda suelta a mi temperamento de oposición sistemática? Le respondí a Edmond Davout que mi oposición era en realidad sistemática porque se refería a todo un sistema. Y terminé mi respuesta con esta profesión de fe. Ven a verme una mañana con la noticia que según dices debería condenarme al silencio. Verás la notoriedad que tengo debido a las tibias burlas del gobierno. ¿Es culpa mía que los contratiempos de diversos funcionarios hayan llevado la tirada de mi periódico a más de 100.000 ejemplares? El periódico La Linterna fue un refugio para mí. Y ahora se ha convertido, como se ha dicho, en un negocio. Pero me disgustaría pensar que hombres honestos pudieran imaginar que soy el tipo de hombre que convierte a su oposición en una industria. Si alguna vez llega el día en que debas sacrificar al periódico Linterna, puedes estar seguro de que no tendré ninguna consideración ni por mi papel ni por mí mismo. No me hago ilusiones. Sé que mi publicación es solo un faro. También sé que el destino de este tipo de barcos es ser los primeros en ser destruidos. Precisamente porque preveo desmoronarme, no he querido llevar a nadie a bordo. Esta declaración demostró con incuestionable precisión que era mi intención formal llegar hasta el final e incluso más allá. Las pequeñas invenciones de historias calumniosas con las que los poderosos intentaron arruinar al hombre que así se rebeló contra la dinastía solo pudieron tener el efecto de elevarlo ante la opinión pública. El pobre ministro del Interior Ernest Pinard perdió la cabeza por completo al notar que mi popularidad aumentaba como resultado directo de los métodos casi invariablemente vergonzosos que ideó para derribarla. El republicano Raúl Rigault era secretario del prefecto de la policía Émile de Keraotry. El 4 de septiembre de 1870 Raúl Rigault me entregó mi expediente policíaco exactamente como lo habían redactado los agentes del imperio. En el expediente policíaco encontré la carta de un comisario de policía dirigida a Charles Etienne Conti. Charles Etienne Conti era el jefe de gabinete de Napoleón III. La carta decía en esencia: el éxito del periódico La Linterna se está extendiendo peligrosamente. Se ha vuelto indispensable comprar al autor. Pero 150 o 200.000 francos no bastarán como ha sucedido con muchos otros. Se necesitarán al menos 1.500.000 o 2 millones de francos para comprarlo.
El comisario de la policía respaldó este consejo con una reflexión final. De hecho, desde que Henry Rochefort se convirtió en político militante ya hemos gastado más que eso en concepto de vigilancia. Debo admitir para mi eterna humillación que este consejo policial no se siguió, y que no recibí ninguna oferta ni del jefe de gabinete Charles Etienne Conti ni de nadie más. Quizás el precio sugerido por el comisario me pareció un poco exagerado. Quizás también mi amor propio encuentra satisfacción al suponer que en las altas esferas pensaban que tras haber rechazado este intento de corrupción debía apresurarme a informar a mis lectores de la oferta que había recibido. ¿Fueron razones de economía o miedo al ridículo lo que llevó al Palacio de las Tullerías a dudar en enviarme emisarios cargados de regalos? Lo cierto es que el emperador Napoleón III se abstuvo de hacerme ninguna propuesta. Los únicos regalos que intercambiamos fueron insultos destinados a él y años de prisión destinados a mí. Aunque la fama no me había embellecido, y mis mejillas siempre estaban igual de hundidas, mis ojos igual de hundidos y mi tez igual de pálida sino más que nunca. A pesar de eso no creo que durante este periodo triunfal hubiera un tenor popular que pudiera rivalizar conmigo como objeto de solicitaciones femeninas. Sabiendo que no me buscaban ni por mi gracia ni por mi frescura sino únicamente por la curiosidad que inspiraba, no tendría escrúpulos en relatar aventuras de esta categoría, sobre todo a estas alturas. Sin embargo, siempre es bastante delicado recordar estas tonterías. Pero a mi edad parece como si se tratara de otra persona, y que quien las narra no es el hombre al que le sucedieron. Pero si me atrevo a expresarme, tenía otros asuntos que atender. El gobierno, tras determinar las cifras de ventas del periódico La Linterna, decidió invitar a los fiscales generales de todos los tribunales a informar sobre la opinión pública. Fue sobre su propio estado de ánimo que el gobierno pudo haber hecho una investigación útil. En realidad los ministros perdieron la compostura, y perdieron no solo el hilo de sus ideas sino las ideas mismas. El gobierno ruidosa e ilegalmente decidió quitarme el derecho a vender mi periódico en los kioscos. Pero al ver el fracaso de esta medida y el aumento en las ventas de mi periódico, el ministro del Interior Ernest Thinard se ofreció a devolverme el uso de los kioscos. Ese era un favor que yo no había solicitado. Respondí a la amable oferta del ministro del Interior Ernest Thinard de la manera más cortante. El gobierno del emperador Napoleón III retiró la autorización de vender mi periódico en los kioscos con la esperanza de que me costara muchos lectores. Por desgracia para el gobierno del emperador Napoleón III, el gobierno tenía tal reputación que le bastaba con perseguir a un escritor para que el escritor ganase innumerables simpatizantes. Todo se derrumbó bajo los pies del Ministerio del Interior. Como un globo sobrecargado que amenaza con reventar bajo los rayos del sol, el emperador Napoleón III abrió una válvula de seguridad que se cerró sobre sí misma, y se volvió incontrolable en sus manos febriles. Emperador Napoleón III no sabía si debía retirarse o completar las concesiones que se había resignado a conceder a regañadientes. Aunque fingía no temerme, el emperador Napoleón III buscó todos los medios posibles para estrangularme. El emperador Napoleón III perdió toda su dignidad en el intento y poco a poco toda su fuerza. Observé al emperador Napoleón III con calma mientras se tambaleaba cada vez más desesperadamente. Desafiaba al emperador Napoleón III cuando mostraba severidad. Me burlaba del emperador Napoleón III cuando él fingía devolverme derechos que me había arrebatado injustamente. En realidad el emperador Napoleón III terminó entregándome todo mientras yo no le di nada. Tras la publicación del 8º número del periódico La Linterna, se debatió en el Consejo de Ministros la posibilidad de procesarme por incitación al asesinato del emperador Napoleón III. Esto implicaba trabajos forzados de por vida o incluso la pena de muerte. La pena de muerte difícilmente se habría ejecutado. Si los trabajos forzados fueran a perpetuidad, el imperio felizmente no podría albergar esperanzas de alcanzar esta avanzada edad. La acusación en contra mía se basó en estas pocas líneas. El lunes 20 de julio de 1868 es el aniversario de la batalla de Farsalia. La batalla de Farsalia determinó la destrucción de la República Romana e inauguró el reinado de ese despotismo especial que detiene el pensamiento y aprisiona al pueblo al son de "Viva la libertad". Julio César es más conocido por su golpe de estado político que por sus obras literarias. Julio César, al notar a Cayo Casio Longino, gritó: "Este joven me preocupa. Está muy delgado para ser senador". Posteriormente Julio César pereció en pleno Senado, asesinado por el senador Cayo Casio Longino y varios otros. Hoy en día los senadores son viejos y muy gordos. Y cuando uno u otro lleva algo debajo de su toga es un melón.
Al recordar el asesinato de Julio César, algunos creyeron que yo instaba a asesinar al emperador Napoleón III. En señal de pesar por la ausencia de Cayo Casio Longino en el Senado, algunos fingieron descubrir una provocación a la masacre de emperador Napoleón III, cuyo cuerpo habría sido entonces descuartizado como el de un ave y sus pedazos distribuidos entre sus asesinos. De todos modos, como este crimen para parecerse al que liberó a Roma de Julio César debía ser perpetrado por senadores, los ministros decidieron que mi artículo no era de tal naturaleza que pudiera incitar a los senadores contra el hombre que les pagaba 30.000 francos al año. Además, si bien muchos de los senadores eran brutos, ninguno era un bruto. El gobierno temía ser ridiculizado en el Tribunal de lo Penal, por lo que decidió esperar otra oportunidad y no acusarme por mi artículo. El ministro del Interior Ernest Pinard consultó al ministro de Estado Eugene Rouher sobre la situación. Ambos llegaron a la estúpida y apresurada resolución de responder a lo que llamaban mis provocaciones con comunicados cuya inserción obligatoria ocuparía las 64 páginas de mi periódico. El ministro del Interior Ernest Pinard inició esta maniobra encubierta enviando una nota desmesuradamente larga sin indicar, sin embargo, el tamaño de la letra en que debía redactarse. Aproveché esto para escribirla en caracteres muy pequeños. Esto me permitió completar el número con mis reflexiones personales. La semana siguiente las autoridades respondieron con un comunicado que pretendía ocupar todo el espacio de mi periódico. Como recibí el documento demasiado tarde para insertarlo, la policía me procesó por negarme a publicarlo. Lo imprimí en el número siguiente, pero complementé la comunicación gubernamental con estas observaciones que anularon el efecto que las autoridades pretendían producir. Tras haber prohibido mi venta en la vía pública, tras haber desatado sobre mi nombre, mi reputación y mi familia a las criaturas más sucias que pudieron encontrar en la policía inferior, el ministerio se esfuerza hoy por sofocarme bajo el peso de sus comunicados. No quiero meter pasión en este asunto. No hay un solo ministro en nuestra historia que haya combatido a sus adversarios políticos con armas que un actor ambulante de barrio se negaría a usar. No soy ni legitimista ni orleanista. Pero hay que reconocer que los primeros ministros Jules de Polignac y François Guizot nunca pensaron en suprimir la oposición de los periódicos El Nacional ni El Reforma, imponiendo a estos dos periódicos hostiles la inserción de documentos que ocuparan todo el espacio desde la primera hasta la última columna del número. Una última palabra destinada a establecer hasta qué punto si la buena fe fuera desterrada del resto de la tierra y se refugiara en las oficinas del Ministerio del Interior. Mi periódico La Linterna se publica el sábado por la mañana. El enorme trabajo de impresión, cosido y forrado de 120.000 ejemplares, me obliga a imprimir el jueves por la noche. Ahora, en lugar de enviar el comunicado el lunes o el martes, la administración lo entrega el jueves por la noche, sabiendo que me será imposible insertarlo. Con ello asegura una excusa para procesarme. Lo cual han hecho con prontitud. Someto estas observaciones a la apreciación del tribunal que pronto me juzgará, y principalmente a la apreciación del tribunal de la opinión pública que nos juzga a diario. De hecho, el Tribunal de la Opinión Pública juzgó con creciente severidad la guerra descarada y encubierta que libraba un poder contra un hombre que, contando únicamente con la pluma como arma de ataque, podía confiar únicamente en ella para su defensa. El Ministerio del Interior contaba en su campaña con el apoyo de un ejército de 500.000 hombres, de los magistrados más serviles, de una policía capaz de cualquier exceso y de un parlamento dispuesto a votar cualquier medida represiva que se le exigiera a su servilismo. Y los estadistas que me combatieron no solo carecían de conciencia, escrúpulos o lealtad. Eran sobre todo poco inteligentes. Sus maliciosos planes contra mí eran tan transparentes que resultaban fácilmente discernibles. Inició un juicio contra 13 ciudadanos. Se les acusaba de constituir ilegalmente una asociación de más de 20 personas. Esta acusación provocó un auténtico estallido de hilaridad. Durante todo el juicio la gente se preguntaba, ¿dónde están los otros 7? Según qué nueva regla aritmética 8 y 5 que sumaban 13 ahora sumaban 20? Como comentario sobre la condena me contenté con publicar esta cita. ¿No deberíamos sonrojarnos nosotros, un pueblo libre, o al menos creyéndonos libres por haber hecho varias revoluciones para obtener nuestra libertad? ¿No deberíamos sonrojarnos cuando pensamos que Irlanda, la desdichada Irlanda, goza en ciertos aspectos de una mayor libertad que Francia? Aquí en Francia, por ejemplo, 20 personas no pueden reunirse sin la autorización de la policía. Mientras que en Irlanda miles de hombres pueden reunirse, discutir sus intereses, amenazar los cimientos del Imperio Británico, y ningún ministro se atreve a violar la ley que garantiza el derecho de reunión.
Exigí el procesamiento de Luis Bonaparte por incitar al público al odio y la repugnancia hacia el gobierno del emperador Napoleón III. Este golpe bajo trastornó por completo al ministerio. El gobierno respondió en sus órganos oficiales que los tiempos habían cambiado. A esto repliqué que estaba totalmente de acuerdo con los ministros, considerando que bajo la monarquía constitucional se condenaba a los hombres por tener 20 años cuando eran 20. Mientras que bajo el imperio se condenaba igualmente por tener 20 aunque solo tuvieran 13. Al haber insistido en que el dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, me destituyera de periódico El Figaro, el gobierno del emperador Napoleón III había forjado el arma con la que yo infligía heridas que no dejaba tiempo a curar. El fracaso de sus artimañas terminó simplemente por provocarme locura. Los ministros decidieron hacerme lo que el original emperador Napoleón Bonaparte llamó un rayo. El número 11 del periódico La Linterna fue confiscado. Esa edición del periódico contenía un informe del caso del impresor Rochette contra mí y los sentimientos que yo tenía hacia la magistratura imperial. Se inició entonces un proceso penal por diversos cargos: insultos contra la persona del emperador, incitación al odio y al disgusto hacia el gobierno. Yo dormía como un hombre recién condenado a 4 meses de prisión cuando los policías llegaron a la imprenta de Dubuisson donde se guardaban las copias del periódico. Los policías tenían la orden de confiscar mi periódico. La noche anterior leí las pruebas de impresión a unos amigos que cenaban conmigo en Nogent-sur-Marne. El escritor francés Adolphe Choler me dijo entonces: esta vez todo ha terminado. El gobierno nunca dejará publicar esas cosas. En el momento en que la policía invadió nuestros almacenes ya se habían distribuido y vendido una gran cantidad de ejemplares de mi periódico. Quedaban unos 2.000 ejemplares en una habitación y unos 30.000 en otra. El dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, con su instinto acostumbrado a las aventuras, cortó apresuradamente el título de un periódico ilustrado llamado Eclipse y lo pegó en la puerta de la habitación que la policía no había examinado. El comisario de policía confiscó 2.000 ejemplares de mi periódico que estaban en los carros que estaban frente a la imprenta. Luego el comisario de policía dijo: ahora tenga la amabilidad de abrir esta habitación para que pueda continuar mi búsqueda de más ejemplares. El dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, respondió: disculpe. Estas son las oficinas del periódico Eclipse, como puede ver. ¿Tiene órdenes de confiscar también ese periódico? El comisario de policía dijo disculpándose: oh, no me había fijado en el nombre que estaba en la puerta. El comisario de policía se retiró con su captura sin pensar que dejaba tras de sí 15 veces más copias de mi periódico. Yo no había salido en todo el día. Al subir al tren de Maison Lafitte a las 4 me enteré de la incautación de mi periódico. Pese a eso, todos los pasajeros del tren estaban leyendo mi periódico. Enseguida comprendí que la polémica entre el gobierno y yo había entrado en una nueva fase, la de la lucha armada. La guerra de comunicados daría paso a otra en la que se intercambiarían proyectiles más contundentes. Esto no me afectó el apetito. Cené y me disponía a regresar a París cuando el dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, entró corriendo en el salón. Hippolyte de Villemessant me dijo: te buscan para arrestarte. El comisario de policía de mi barrio acaba de decirme que ha leído la orden. Aquí tienes 10.000 francos. Date prisa. Tienes el tiempo justo para coger el tren hacia Bélgica y huir. Al principio rechacé la idea. La idea no se ajustaba en absoluto a mi carácter. Argumenté que como acababa de comparecer ante el juzgado de policía solo estaría cumpliendo con mi destino compareciendo una segunda vez, y que una condena tras refutar las acusaciones sería preferible a una condena por incomparecencia. Pero el dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, me suplicó que dejara que la tormenta se calmara. Mis anfitriones unieron sus oraciones a las suyas con tanto fervor que me dejé convencer. Debo admitir también, aunque a mi edad estas incursiones en el pasado rozan lo ridículo, que amé apasionadamente a una joven. Ella pareció corresponder a mi amor y argumentó con un tono de desesperación, aunque posiblemente no estaba en ese estado. La joven me dijo: ¿y si nos condenan a 2 años de prisión, podremos vivir sin vernos durante todo ese tiempo? Habría sido largo. Entonces pensé que mi cautiverio no sería de mucha utilidad para la causa en cuanto al resultado práctico. Pensé que podría continuar y quizás intensificar mi oposición dirigiéndola desde el extranjero. Así que tomé el tren hacia Bélgica, dejando a mis hijos en París para que se reunieran conmigo al día siguiente. Llegué a la ciudad de Bruselas por la noche y me dirigí al Hotel de Flandres. Desde entonces he pensado a menudo que el dueño del periódico El Figaro, Hippolyte de Villemessant, no lamentaba mi partida.
Eso disimulaba el peligro que representaba para él la existencia de mi periódico que competía contra su periódico El Fígaro. Por otro lado, yo podía hacer que el golpe semanal que asestaba sobre las cabezas del gobierno fuera cada vez más vigoroso y despiadado. Hippolyte de Villemessant probablemente había empezado a temer que algún día tuviera que asumir parte de la responsabilidad. Si Hippolyte de Villemessant se permitía gastar bromas de vez en cuando a la gente del Palacio de las Tullerías, él no quería en absoluto perderles la simpatía. Mi partida de Francia anuló cualquier discusión entre el fiscal y mi abogado. También impidió que Hippolyte de Villemessant fuera arrastrado al caso por haber alentado con un anticipo de fondos que nunca tuvo que proporcionar mis abominables acusaciones contra el holandés que pretendía hacerse pasar por corso. Pero yo estaba en plena excitación, y en ese momento no vi bajo la superficie las consideraciones que tan evidentes fueron más tarde. El imperio se apresuró a estrangularme sin darme tiempo para respirar. Al igual que con el emperador Maximiliano de Habsburgo en México, fue un caso de ahorcamiento en cuanto fue capturado. Se dieron órdenes al juez Jean-Louis Marie de Lesbaux para juzgarme. En mi ausencia fui condenado a 1 año de prisión y a una multa de 10.000 francos por cuyo impago me expondría a otros 2 años de prisión. El impresor de mi periódico Jean-Baptiste Dubuisson fue condenado a 2 meses de prisión con 8 meses adicionales si no pagaba la multa de 2.000 francos. La sentencia del juicio declaraba que mis insultos contra el emperador ultrajaban la conciencia y la susceptibilidad de todo ciudadano que amaba a su país. Tras la sentencia, las autoridades arrastraron ante el tribunal de policía a varios jóvenes que profirieron el grito sedicioso de "Viva el periódico La Linterna" en las calles. Este desenfreno de arbitrariedad llegó aún más lejos. El 15 de agosto de 1868 la policía quemó formalmente varios ejemplares del periódico La Linterna en los que aparecía mi retrato.